todos por conectarse a la actividad. El día de hoy eh, vamos a desarrollar el tópico de anatomía quirúrgica del recto dentro de nuestro módulo oncológico. En principio, la charla tiene dos objetivos muy grandes y relevantes que son conocer los reparos anatómicos dentro de la pelvis, los componentes peritoneal, la fascia y el componente de inervación autonómica, dadas eh, pues la relevancia funcional que estos tienen. Y por otra parte, identificar o las estrategias para identificar el plano sagrado en la disección y con ello evitar o hacer una alteración del mesorrecto y dejar en casos de cirugía oncológica tumor residual o ganglios para disminuir la recurrencia o si nos vamos muy profundos, las alteraciones nerviosas. Un paso de descripción general, pues el recto es la finalización del colon, es una estructura lisa en su superficie que para los quirúrgicos inicia en el promontorio y para los anatomistas en ese 3 que es donde termina el mesosigmoide. Ya tiene dos flexuras según la concavidad del sacro, tiene una con la curvatura dirigida dorsalmente y al finalizar una curvatura anterior que la da la entrada por el hiato pélvico para el piso pélvico. Ella en su superficie se caracteriza por no tener austras, no tiene tenias, no tiene apéndices epiploicos. Es un promedio, eh, digamos, no ortodoxo que se diga que puede medir entre 12 y 15, por eso depende mucho de la antropometría. Y pues si vemos en esta zona, que es la zona de transición, donde creemos que hay que buscar los reparos para definir el punto real de sección y una muy buena movilización que se obtiene a partir de los apéndices epiploicos. Esta es una foto muy linda donde se observa otra de sus características importantes y es que si bien ella no está cubierta de serosa como el resto del colon, ella tiene un componente peritoneal en la unión rectosigmoidea y en una parte de la cara anterior, y el resto son tres capas histológicas que serían mucosa, submucosa y una muscular propia que tiene una circular interna que es pues una circular que es más interna y la longitudinal externa. Si vemos unos repliegues que se observan transversales, ellos son las denominadas valvas de Houston y estas valvas permiten hacer como referencias endoscópicas para la ubicación de los tumores. La más constante es la valva central que se puede más o menos relacionar con el repliegue peritoneal para definir si es recto superior o inferior, pero ellas pues también están compuestas solo de mucosa y submucosa y alguna lesión que esté en el borde libre de ellas, no en la base, pues en su máxima penetración sería un T2 por definición. Si ya es en la base, tendríamos que hablar de más profundidad con componente muscular. Bien, el recto, pues como les mencionaba, tiene un componente intra y extraperitoneal. El componente intraperitoneal es 360 justo en la unión rectosigmoidea. El resto es más un componente en la cara anterior del recto. Ya si visualizamos en este gráfico y aquí en la referencia, el peritoneo ya la parte posterior no se presenta. Bajando al repliegue encontramos
el componente extraperitoneal, donde ya se ve un poco más despulido. Básicamente es la muscular expuesta en la cara anterior y en la cara posterior del mesorrecto con la fascia mesorrectal o la fascia propia del recto, de lo que hablaremos en un rato. El componente de irrigación y drenaje, lo primero que debemos recordar es que la arteria rectal superior, que es la que predomina para los tres segmentos rectales, es una rama propia de la arteria mesentérica inferior. Ella discurre por detrás en el mesorrecto y luego hace una bifurcación para enviar sus múltiples ramas a los lados y penetrar a la pared rectal. Puede juntarse con la rectal media, que no es Oigo, constante en todos los pacientes. Los sí, pacientes, un 40% pueden tener no una te sola oigo, rectal mamita. media y un 20% pueden no Ah, tenerla. Y la rectal inferior, que es una rama de la pudenda y básicamente da la irrigación al canal anal y al anodermo. Y la rectal media llega prácticamente al anillo anorrectal. Con respecto a al drenaje venoso, entonces el plejo hemorroidal interno, que es este que vemos, va a drenar directamente a la rectal superior y esto a su vez a la vena mesentérica inferior. Esto es para los componentes de recto medio alto y el plejo hemorroidal externo que drena a la rectal media y a la rectal inferior por vía de la pudenda al componente sistémico por la vena ilíaca hasta interna hasta la cava. Esto nos ayudaría a pensar las formas de diseminación tumoral cuando se hace por vía hematológica, hemática. Los ganglios linfáticos, hay una descripción desde 1910 por el doctor Miles que mencionan las tres formas de dispersión de los ganglios linfáticos. En el tercio superior, ellas ascienden directamente a los ganglios rectales superiores que van a su vez a los ganglios de la arteria recta, alrededor de la arteria rectal, a la arteria mesentérica inferior, y el recto medio tiene una dispersión más bien lateral a los ganglios ilíacos internos y el recto inferior tiene un componente ya de dispersión lateral o inferior a los ganglios inguinales superficiales. El punto más importante, como para ser más prácticos, es evaluar qué tan cerca está de la línea pectina, si está cerca o hacia arriba. Vamos a hablar de plejo hemorroidal interno y ganglios linfáticos rectales superiores. Y si está justo en la línea pectínea o hacia abajo, tendríamos estos drenajes al plejo hemorroidal externo y a los ganglios que van a drenar a los ilíacos o a los inguinales superficiales. ¿Cómo lograr una exposición adecuada del recto? Entonces, pues bien, haremos la acomodación de nuestro paciente, evitando los puntos de presión, hacer el Trendelenburg y lateral derecho. Vamos a movilizar las asas hacia la derecha intencionalmente. El Trendelenburg nos ayuda a hacer esto que se vio en el video, y es que se van desplazando por gravedad, y lo demás lo haríamos con nuestras pinzas. La ubicación, pues los cirujanos en el costado derecho del paciente y pueden variar a, entre las piernas si es necesario. Esa sería la visión final después de una buena movilización de las asas. ¿Qué reparos anatómicos vamos a ver entonces cuando ya logramos una buena exposición? El meso del sigmoide, esta sería la fascia endopélvica que está justo por encima del sacro. Encontraremos aquí la arteria ilíaca ya interna, ya está bifurcada. Este es el promontorio sacro. Vemos el ureter en esta porción y todo lo demás sería
el repliegue peritoneal anterior. Obviamente todo esto está recubierto por la fascia endopélvica y el peritoneo, pero esos son como los puntos relevantes cerca del recto. Por otra parte, dividiendo el recto en topografías anterior y posterior para hacerlo más práctico y topografía anterior. Entonces, hablar un poco del mesorrecto, que es una estructura de tejido graso descrita y por el doctor Held en 1982, en donde se encuentra el componente de ganglios linfáticos y vascular y nervioso, que se encuentra predominantemente en la cara posterior y lateral del recto. Tiene un grosor variable según los tercios. Básicamente en la cara anterior es casi ausente o muy delgado y ella finaliza 2 centímetros por abajo de cuando se pasa por el elevador del ano. Esta parte es desnuda de mesorrecto. Em, La fascia mesorrectal, que es la fascia, otro de sus nombres podría ser la fascia propia del recto o la fascia endopélvica visceral que cubre el recto, es una envoltura de colágeno delgada que protege o rodea el mesorrecto y es el referente a mantener intacto durante toda la disección para la movilización del recto, ya sea para cirugías benignas u oncológicas. Eh, que se relaciona pues lateralmente con el elevador del ano y la fascia presacra en la parte posterior y en la cara anterior en los hombres con la fascia adenobiliar o el tabique recto vaginal en las mujeres. Estos son los gestos quirúrgicos para exponer o poder llegar al mesorrecto. Lo primero es evaluar el aspecto medial del mesenterio rectosigmoideo, hacer la evaluación del promontorio, la bifurcación de las arterias, y ese gesto quirúrgico lo logran con la mano izquierda del cirujano, estirando el mesorrecto, la mano del ayudante levantando el sigmoide a la cara ventral del paciente y también de manera cefálica para tratar de exponer esta anatomía que en últimas va a contener lo que les he mencionado en relaciones, la aorta, la bifurcación de las arterias ilíacas, la arteria mesentérica inferior. Y el eje de la cámara pues debe estar horizontal a esta descripción. Otra de las puntos es hacer después de identificar estos elementos, hacer una marcación del peritoneo justo por encima o en la línea de unión de la fascia endopélvica con el mesosigmoide. Algo muy importante en este punto es que al hacer el corte del peritoneo, en algún punto, el neumoperitoneo que tenemos fluyendo nos va a ayudar a hacer la disección. En esta zona ahorita vamos a ver cómo se va llenando de burbujas de aire y eso es parte de la neumodisección de la que nos vamos a aprovechar durante la cirugía. Esto es de superficial a profundo, se deben hacer maniobras de elevación de la grasa y buscar el plano vascular. Es, digamos, el punto más importante es llegar al plano correcto y entonces es con mucha paciencia y siempre confirmando que uno esté en el lugar que es. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de una anatomía que nos permitió llegar. Siempre la mano izquierda del cirujano va a estar elevando el mesorrecto hasta lograr llegar al plano de disección correcto. El plano sacrado, que es del que estoy hablándoles, es este plano vascular que se observa, como nos dicen los profes, como una espumita, que yo logrado ver también acá, y aquí lo hemos ido llevando poco a poco con disección con el monopolar. No se hace con disección roma, es con disección cortante. La idea es que la tracción más relevante es la cefálica del ayudante y la mano izquierda del cirujano está
llevando el recto a la cara ventral del paciente para poder mantener intacta la fascia mesorrectal y la fascia presacra. Entonces, aquí también, pues, un video, que todos estos videos son nuestros, de nuestros pacientes, en donde vemos esta exposición anatómica llevando la continuidad al plano sin violar ninguno de los dos planos. Ahora, estas fascias que he mencionado, pues estos dibujos me parecieron muy importantes. En este esquema vemos como representado arriba a la izquierda, lo que está en amarillito como cremoso, van a ser las fascias que son areolares, laxas, las fascias un poco más condensadas, que serán básicamente las fascias viscerales, y la fascia ya muy condensada, casi ligamentaria, sería la fascia parietal. Entonces, este es el recto en el esquema, esta es la fascia mesorrectal, esta es en la cara anterior, pues el espacio, aquí lo llaman pelvirrectal, pero aquí en las mujeres, pues es el tabique recto vaginal y en los hombres eh, la fascia de Nombilier. Y en la cara posterior, este es el mesorrecto y acá es el plano de disección, el azulito. Es lo que ellos llaman plano de disección. Es un esquema que vamos a ir ampliando, haciéndole zoom, utilizando más o menos la misma nomenclatura de colores. Entonces volvemos aquí en este otro gráfico, encontramos los espacios. Este es el recto con su fascia, este sería el espacio recto vaginal. Este espacio presacro es relevante porque allí discurren los vasos sacros medios, el plejo vascular y los nervios hipogástricos con su vaina hipogástrica específica. Y aquí, en este esquema un poco más detallado, vamos a tener, este es el sacro nuevamente. En la parte de la fascia sacra, ella tiene realmente dos hojas, una hoja externa que va hacia el sacro, detrás de ella es que discurre el plejo sacro, vascular sacro. Entre la lámina interna y la lámina externa discurren los nervios hipogástricos. En la parte posterolateral, en relación con esta fascia, se encuentra el espacio sagrado o el plano sagrado que está justo por encima de la fascia de Waldeyer, que también cuando se va condensando más caudalmente, se puede convertir fusionándose con la fascia sacra en el ligamento recto sacro. Entonces, esto sería el plano posterior. Si lo seguimos, aquí está el nervio hipogástrico izquierdo, el derecho, y seguimos en la disección lateral, acá está el plejo pélvico, y si lo seguimos por delante, en el mismo plano de disección, por delante de la fascia de Nombilier, vamos a encontrar pues, las vesículas seminales y el haz neurovascular o de Walsh. Ahora, todo esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de la disección. Este era el engrosamiento que les mencionaba, que es la fascia rectosacra, que es el engrosamiento y la fusión de las fascias posteriores. En la topografía lateral quise dejar los nervios, si bien discurren posteriores, también es posterolateral realmente, entonces quise dejarlos ubicados acá. Y tenemos que mencionar el componente autonómico simpático. Sabemos que el sistema simpático es el sistema de alerta, es toracolumbar y él tiene un tronco a cada lado de las vértebras o de los grandes vasos donde van saliendo sus ganglios y ellos tienen sus aferencias y eferencias. Y tienen un componente mientérico, que en el caso del recto nace del plejo mientérico inferior, discurre por delante de la aorta como una red
y se forma allí el plexo hipogástrico superior. Tiene sus raíces en el E1, L4, pero su ubicación puede ser en L5 o en S1. Estos nervios simpáticos van a dividirse en los nervios hipogástricos, que los vemos aquí un poquito condensados, uno derecho, uno izquierdo, que como los he mencionado, y ya más abajo se va a formar el plexo hipogástrico inferior. Este plexo hipogástrico inferior tiene aferencias y eferencias simpáticas y también parasimpáticas, que lo vamos a ver en otro punto, y en la fase final también algo de somático. Entonces el tronco, el plejo, los nervios hipogástricos y el plejo hipogástrico inferior tienen eh, un componente simpático. El componente simpático para nosotros es relevante en cuanto a que disminuye el peristaltismo y evita la defecación. Para las vías urinarias evita la micción y el peristaltismo o el vaciamiento vesical. Y con respecto a la función sexual, en los hombres es la parte eyaculatoria, parte de los nervios erectores, eh, sería la fase de eyaculación ya final, y en la mujer es percepción orgásmica. Estas son unas imágenes ya anatómicas en donde vemos el punto donde se puede lesionar o donde se pueden encontrar el plejo hipogástrico superior, bueno, el tronco simpático que es paralelo a la cava o a la aorta o a las vértebras, el plejo hipogástrico superior que está justo debajo, pues la cara anterior de la aorta, y cuando la arteria mesentérica está recostada sobre él, podemos lesionarlo. Por eso la estrategia de levantar el sigmoide es la que nos ayuda a evitar las lesiones en este segmento. Estos son los nervios hipogástricos derecho e izquierdo que se encuentran a cada lado de la pelvis. Eh, y el plejo hipogástrico, que ya es lateral y lo podemos lesionar en la disección llamémoslo entre comillas, ligamento lateral. Entonces, puntos críticos de disección serían en la arteria mesentérica superior, dar un margen de 1 centímetro desde el nacimiento de la aorta para evitar lesionar el plejo hipogástrico. Aquí, para no lesionar los nervios hipogástricos, pues hacer la disección por el plano sagrado, elevando ventralmente, cefálica y ventralmente el recto, entrando por el plano sagrado. Y el plejo hipogástrico, pues evitar lateralizarse en la disección. Ahora, la inervación parasimpática, recordemos que es céfalo eh, sacro o cráneo sacro. Los núcleos se encuentran en estos dos segmentos corporales. El componente parasimpático que le corresponde al recto y al sigmoide y a los órganos pélvicos nace en S2 y S4. Estas ramas, como las vemos acá, se juntan con los nervios hipogástricos y forman el plejo hipogástrico inferior, que ya lo habíamos mencionado, y va finalizando en cada órgano. Si vemos aquí, ya todas las estructuras son laterales y algunas posteriores, y entre ellos se mezclan las ramas terminales. Estamos muy cerca de los nervios somáticos, que aquí no se muestran o no se pintan cuando hacen la finalización y se mezclan, pero aquí a nivel del ano y del periné hay terminaciones mixtas, somáticas y autonómicas. El sistema nervioso parasimpático, por el contrario, es el del descanso, la motilidad peristáltica, la relajación de los esfínteres, la evacuación, y en funciones sexuales sería la producción de el llenado de los cuerpos cavernosos, y esto produciría la erección en el hombre y el llenado del clítoris en la mujer.
Entonces, nuevamente, lesionarlos en este punto tendría un problema muy grande. Algo que olvidé mencionar es que si hacemos una lesión del nervio hipogástrico alto o de los troncos simpáticos, en el efecto en el hombre es eyaculación retrógrada, porque era el de la eyección o la eyaculación. Y en las mujeres, pues, anorgasmo. En el caso de lesionar el plexo pélvico o el plejo hipogástrico inferior o sus terminales, ya podríamos tener poca lubricación a la hora del orgasmo por hipoperfusión, llamémoslo así, y en el hombre, pues disfunción eréctil propiamente. Entonces, en el paseamiento, pues tendríamos eh, incontinencia. Entonces, S2, S3, S4, el plejo hipogástrico y el plejo pélvico. Estas son fotos anatómicas para evaluar de lo que estamos hablando. Estas ya son las fibras musculares. Esta es la parte medial, esta es la cara lateral o la pelvis lateral izquierda. Vemos la llegada del nervio hipogástrico, se forma el plejo pélvico, llegan los nervios simpáticos de C2, D3, D4, y aquí ya estamos viendo la formación del plejo neurovascular o la haz neurovascular de Walsh, que fue descrito en 1982 para cirugías prostáticas. Aquí nuevamente pues se logran ver parte de las fibras en esta disección lateral y este es el circuito del que he hablado ya propiamente en esta fase de la charla, en donde discurren el tronco, los plejos, la formación de los nervios y sus terminaciones. Cuando hablamos del ligamento lateral, es una estructura que está cuestionada. Hay anatomistas y cirujanos que consideran que no existe, pero para efectos prácticos podemos ver que también es una disección muy relevante por las lesiones que podemos ocasionar. En este punto nos vamos a encontrar con la arteria rectal media cuando existe, con el plejo hipogástrico y el plejo pélvico ya llegando a los órganos. Y otros puntos que podríamos lesionar si nos lateralizamos en exceso es los vasos uterinos superiores y un nervio somático que sería el nervio obturatriz. Nuevamente este video discurre. El gesto quirúrgico del ayudante puede ser elevar el- el- la trompa. El cirujano se está elevando el mesorrecto con la pinza de su mano no dominante y con el monopolar sigue haciendo la disección. La topografía anterior, que es muy importante, pues retomando lo que habíamos mencionado en el repliegue peritoneal, es un punto relevante para clasificar de una manera más práctica si es una lesión alta o baja. Cuenta con una importancia en la resonancia, como lo pueden ver acá, el signo de la gaviota. Y estos son como esquemas donde vemos qué tan cubierto está el recto del peritoneal cuando no está cubierto según los tercios de corte del recto. La estrategia para disecar es una tracción lo suficiente para que se vea esta transición. En este caso es una mujer, entonces de la vagina y esto que sería la fascia, ese es el peritoneo que está sobre el recto y vamos a entrar a ese plano de disección del tabique recto vaginal más abajo, pero se debe marcar y luego nuevamente hacer una disección. Casi toda es una disección con el monopolar, con unos momentos de tracción para no perdernos en el plano. Es el mismo esquema buscando el signo de la gaviota o el repliegue en B. La fascia de Lombillier descrita en
en 1832 es una fascia que cobró relevancia para los eh, urólogos, para las cirugías de prostatectomía por los efectos funcionales que son devastadores. Y si vemos es un plano areolar que requiere tracción y contratracción y mucha paciencia para no lesionar ni las vesículas seminales ni pues violar, digamos, el plejo, que la fascia mesorrectal. Entonces el gesto quirúrgico aquí es seguir manteniendo la tracción y levantar ventralmente ya sea la próstata, las vesículas seminales y tener el recto lo más cefálico posible, lo más extendido. En las mujeres también es discutido si se puede llamar esto o no fascia de non biliar, pero en términos más prácticos el tabique recto vaginal. Y estos dos videos van a mostrar cómo se hace el plano de disección, en donde la vagina quedaría ventral y el recto intraperitoneal se va cefalizando y se empieza a mostrar el recto extraperitoneal, a su vez con una apertura del tabique recto vaginal. Entonces logramos ir separando este plano la adventicia de la vagina y aquí sería la fascia el recto. Ya es un punto más avanzado de la cirugía, en donde si ven el cirujano, el gesto quirúrgico es empujar la vagina un poco para identificar el plano y continuar pues la disección. Y esto es lo que llamaríamos el aspecto final de la cirugía, una fascia endopélvica disecada. Se pueden hacer las secciones de acuerdo a la patología, a la ubicación de la patología del margen sano. Esto luce intacto. Eh, la pieza quirúrgica tiene una escala de Quirk que es como la escala de calidad de qué tan indemne queda la fascia. Esta es una foto muy bonita que encontré, donde es un abdomino perineal y están todas las estructuras preservadas con un brillo especial de una muy buena técnica quirúrgica. Entonces, las conclusiones a las que quise llegar con esta revisión es que para nosotros los cirujanos, la cirugía rectal eficiente y segura requiere, sin dudarlo, conocer anatomía y sus relaciones topográficas y adquirir todas las estrategias y gestos quirúrgicos posibles para poder exponer, identificar el plano o recuperarlo en caso de que lo hayamos perdido en algún punto, sobre todo en estos pacientes que tienen radioterapia, que es, o la endometriosis, que distorsionan demasiado y hacen muy difícil llegar a este plano. Y encontré una frase muy bonita de un autor de uno de los artículos que usé para la revisión, que dice que en la cirugía recta del cirujano se enfrenta a dos problemáticas que son opuestas. La primera, hacer una cirugía tan completa como sea posible, y lo opuesto es prevenir las secuelas funcionales, que en ocasiones pueden ser invalidantes. Eh, bueno, esa era la revisión que les tenía. Dejo micrófono para comentarios.